Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y hoy quería haceros un análisis del petróleo en un entorno donde la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas se une al conflicto ya de más de año y medio en Ucrania y como todos sabéis el entorno geopolítico es muy complicado. Pero en este vídeo quiero mostraros tres aspectos: el entorno geopolítico, el entorno económico y el análisis desde un punto de vista de gráficos, lo que está indicándonos el análisis técnico de que pueda ocurrir con el petróleo. Así que vamos a meternos en faena y vamos a empezar con el primero de todos. No cabe duda de que tener una visión estructural de lo que suele pasar con el petróleo ayuda mucho, y aquí tenéis un gráfico de más de un siglo de duración y la primera conclusión que uno extrae es que el petróleo desde principios del siglo pasado ha subido un 14.722%. Dices, vale, ¿cuáles son las señales que percibes desde el punto de vista de indicadores? Alguna pequeña sobrecompra, pero nada alarmante teniendo en cuenta las situaciones tan extremas que ha alcanzado este activo a lo largo, por ejemplo, de la década de los 70 y 80 o después de la Segunda Guerra Mundial. Lo otro que llama la atención, lo he querido dibujar en el gráfico con esas líneas de color morado, porque da la sensación de que el petróleo entra en fases de consolidación lateral muy volátiles durante décadas y luego suele explotar con movimientos un poco más direccionales. La primera la vivimos a finales de 1800 y principios de 1900, después tuvimos otro periodo cuando dejamos a partir de 1980 y prácticamente hasta el año 2001 también hubo una consolidación con mucha volatilidad interna, variaciones porcentuales gigantescas. Resolvió ese rango al alza el petróleo y luego hemos tenido pues, prácticamente desde el año 2008 en adelante un proceso correctivo que parece que se ha roto al alza y posteriormente se ha producido un pullback. Veremos si es correcto este análisis o no, pero luego, como digo, voy a entrar en detalle a hacer análisis técnico en distintos plazos, porque aquí estamos viendo un gráfico donde cada vela representa la variación del precio durante 3 meses. Así que vámonos a la primera de la parte geopolítica. A lo largo de los últimos años hemos visto cómo el petróleo se ha visto influenciado por distintos momentos críticos, como fue la invasión de Kuwait, la guerra en el Golfo, el golpe de Estado en Venezuela, el golpe de Estado en Argelia, la invasión de Irak, la guerra civil en Libia, una segunda guerra civil en Libia, ataques con drones en Arabia Saudí o la reciente invasión por parte de Rusia a Ucrania. ¿Por qué estos conflictos y no otros? Porque todos estos conflictos afectan a países que son grandes productores de petróleo y alteran el equilibrio entre la demanda y la oferta. Si nos vamos a un gráfico podemos ver cómo estos eventos normalmente han estado ligados en muchas ocasiones, aunque no en todas, con grandes procesos volátiles en las variaciones del precio del petróleo. Pero por otro lado hemos dicho, la parte geopolítica y el aspecto macro o el aspecto económico. Todos los activos, especialmente las materias primas, suelen estar muy ligadas a la demanda y la oferta. O dicho de otra manera, cuando hay escasez de un producto tiende a aumentar su precio y cuando sobra ese producto el precio tiende a corregir. Bueno, como veis aquí tengo las estimaciones que ha hecho la Administración de Información de Energía estadounidense y la presunción es que a partir del tercer trimestre de 2023 hasta prácticamente el segundo trimestre de 2024 es más probable que haya carencia de petróleo que no lo contrario, es decir, el consumo supere la producción global. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente que hay un argumento de peso para pensar que va a costar que el petróleo remita y caiga de precio de forma sustancial, y más bien parece lo contrario, que lo que podría ocurrir es que el petróleo siga aumentando su precio camino de los $100 el barril. Abajo tenemos la producción de Venezuela. ¿Por qué la he puesto aquí? Pues porque Estados Unidos, sabiendo la situación tan complicada que se pueda generar en torno a la energía y con un problema todavía sin resolver con la inflación, pues ha permitido temporalmente que Venezuela vuelva a producir y exportar el petróleo que anteriormente lo tenía bloqueado por sanciones. Como veis en la línea de color azul clarito, la capacidad, digamos, de exportar por parte de Venezuela no tiene nada que ver con lo que pasaba hace 20 años,
Por tanto, podría tener un efecto de revulsivo de ayuda al componente de la oferta, pero no va a ser determinante, y menos si a raíz del nuevo conflicto geopolítico puedan involucrarse algún otro país de la zona de Oriente Próximo y afectar a la producción. Pero bueno, está bien conocer que hay en este momento una previsión de más consumo que de oferta, lo cual mantiene vivo esa presión de los precios hacia cotas más altas. Y luego tenemos otro factor que es muy relevante y debemos tener en cuenta. Estados Unidos se ha situado como uno de los 3 mayores productores de petróleo, pero es básicamente autoconsumo. Casi todo lo que produce lo consume él mismo. Sin embargo, a lo largo de los últimos meses hemos visto cómo Estados Unidos ha participado de forma tremendamente activa en volcar parte de su petróleo al mercado. Alguien podría decir, pero si acabas de decir que lo consume, ¿cómo va a ser capaz Estados Unidos de volcar petróleo al mercado? Bueno, la explicación es muy sencilla. No está volcando lo que le sobra, sino que está volcando una parte tremenda de sus reservas estratégicas. ¿Hasta qué punto? Pues sin ir más lejos, hasta el punto de haber situado el nivel de reservas estratégicas en la misma cota que en 1983. O dicho de otra manera, cada vez tiene menos margen de maniobra si surge un problema de suministros. De hecho, el gráfico de debajo de Reuters lo que te muestra es cuántos días de reservas tiene en este momento disponible Estados Unidos si no pudiesen producir más petróleo. Hemos pasado de cotas de en torno a 30-35 días a tan solo 17. ¿Esto qué quiere decir? Que nos estamos acercando a la nueva temporada de invierno. Estados Unidos está con las reservas en mínimos, las ha vendido a precios más bajos a los que cotiza el petróleo hoy día, y no sería raro que en algún momento tenga o se vea obligado a reponer parte de esas reservas estratégicas, con lo cual tendríamos a un país que ha estado volcando cantidades muy grandes de petróleo al mercado, que de repente pasa de ser un vendedor de petróleo a ser un comprador neto, lo cual podría todavía retroalimentar más una posible escalada del precio del crudo. Si te gusta este tipo de análisis y te gustase recibirlos todas las semanas, y no solamente aplicados al petróleo, sino al resto de materias primas o a otros activos como pueden ser la bolsa o las divisas, en este caso el mercado Forex o el mercado de bonos, el gran desconocido y que sin embargo marcan buena parte de los procesos en los que queda enmarcada los preámbulos de las crisis. El mercado de crédito suele ser el canario en la mina. Si te apetece esto, como digo, apúntate al directo del día 26 de octubre en el que te voy a contar cómo puedes continuar con esta cobertura semanal de mercado. Vas a tener la oportunidad de aclarar todas tus dudas. Ya se han apuntado, iba a decir más de 10.000 personas, realmente se han apuntado ya más de 13.000 personas, me lo han actualizado hace muy poquitos minutos. Y una vez te apuntes, te voy a decir lo que va a ocurrir. Te va a llegar un enlace a tu correo electrónico para darte paso o acceso a un nuevo grupo de Telegram donde vamos a compartir después del día 26 de octubre un montón de cosas que seguro que te van a interesar. Quería simplemente recordarte que tengas esto en mente, es este jueves día 26, pero nos falta la última pieza del análisis. Estamos hablando del entorno geopolítico, hemos visto el entorno económico o macroeconómico y nos falta el entorno técnico. ¿Qué se ve cuando miramos un gráfico mensual del petróleo? Bueno, lo primero que detectamos es esa estructura a la que hacíamos referencia antes, que viene dominando desde el año 2008, con mínimos coincidiendo con todas las grandes crisis que se han desatado, la crisis financiera, la crisis en China, la crisis de la pandemia, y recientemente este revulsivo al alza nos ha llevado a alcanzar cotas de 125, 135, coincidiendo con el conflicto y la guerra en Ucrania, y a partir de ahí el mercado retrocede y parece que completa un pullback exactamente en la banda superior de ese canal que llevábamos formando o conformando 15 años. A partir de ahí los indicadores están en zona de sobreventa, como veis el estocástico generando los primeros cortes mensuales al alza y el RSI en 56, que es un punto bastante neutro teniendo en cuenta que se trata de un indicador que fluctúa entre 0 y 100. Todo parece indicar, viendo este gráfico, que es más factible o más probable que sigamos camino
de cotas más altas en torno a 125, 135 en el medio largo plazo, porque de momento no se detecta ninguna señal especialmente negativa en este gráfico. Pero si quisiésemos de alguna manera analizar con más profundidad, podemos poner un gráfico diario y aquí empiezan a aparecer niveles relevantes para nuestra operativa de corto plazo. ¿Qué podemos decir de los indicadores que también tienen buen aspecto? Cortes ascendentes de estocástico sin haber sobrecompra, RSIs que fluctúan pues muy cerquita de un eje central de 50 y por el lado de los indicadores de price action todavía no se ve ninguna formación en concreto. Sí podemos decir que la última zona de mínimos ha respetado los mínimos anteriores, es decir, ha dejado un mínimo creciente respecto a los mínimos anteriores y de esta manera vamos concatenando una consecución de mínimos cada vez más altos, mientras que también tenemos una concatenación de máximos cada vez más altos. Las referencias que son cruciales en este momento a nivel diario es la cota en torno a $95 el barril, donde quedaron los últimos máximos del mes de septiembre. Si realmente rompiésemos esa cota de los 95, probablemente nos vamos a ir hacia ese nivel clave y psicológico de 100, mientras que por abajo, si hubiese una corrección severa, el nivel que no debería romperse es 83. Y cuando digo no debería romperse es porque la OPEP ha demostrado que no quiere o parece que reacciona cada vez que el petróleo se acerca hacia la cota de los 80 y normalmente reacciona reduciendo la exportación, la producción de petróleo. Veremos qué ocurre. Como ya os digo, perder la cota de 80-83 parece difícil teniendo en cuenta esta idea que tiene la OPEP de recortar la producción cada vez que el precio se acerca a esa zona. Por arriba el conflicto va a ser lo que va a determinar lo que pueda ocurrir. Si va a más, si en Oriente Próximo no se aísla la guerra entre Israel y Hamás, sino que de alguna manera empieza a incluir países como Irán y entonces muy probablemente Estados Unidos también entraría en la batalla. Si eso pasa, es muy probable que veamos cómo se rompe la cota de 100 y en ese entorno lo más seguro es que volviésemos a hablar de niveles de 125, 135 dólares el barril, lo cual supondría un auténtico varapalo para los bancos centrales que están todavía intentando luchar contra esas presiones de inflación que desataron las medidas de estímulo brutales que se volcaron a raíz de la pandemia. Recuerda que si quieres estar al tanto de lo que ocurre en el mercado y contar con un análisis de alguien que lleva casi 4 décadas como inversor profesional, puedes apuntarte al directo del día 26 de octubre en el que te voy a contar cómo puedes continuar con este tipo de cobertura semanal de mercados. Tendrás ocasión de aclarar todas tus dudas y preguntarme directamente y además haré un ejemplo en vivo de cómo van a ser esos seminarios analizando el activo que vosotros decidáis sin ningún tipo de ayuda previa, desde cero, para que veáis cómo hago este tipo de análisis y las conclusiones que alcanzo. Espero que os guste, suerte a todos, que vaya bien las inversiones y nos vemos ya en la próxima emisión. Un saludo y hasta la vista.